3 metros. Entonces nos interesa calcular. N sub y N sub theta. Eso es lo que queremos calcular, los esfuerzos de membrana N y N theta. Entonces, vamos a resolver esto. Iniciamos modelando la acción de peso propio como carga PY y PZ. Bien, primero PZ vale 0 porque el peso propio es vertical y no hay ninguna componente horizontal que estaría en la dirección de Z. Ya, pues marquemos nuestro sistema de referencia. Ese sería Z, y aquí estaría Y, ¿no? Entonces, este es nuestro sistema de referencia, cuyo origen está en la base del cilindro. Bien, entonces como el peso propio va a ser una carga vertical, no existirá PZ. No hay componente horizontal acá. Estamos viendo únicamente el peso propio. Bien. Entonces, carga. P sub Y igual a P sub Z primero. Sabemos igual a 0. ¿No? P sub Z igual a 0. Ahora, para ver en qué queda P sub Y, tomamos un pedazo de nuestro cilindro, la cáscara de la pared del cilindro. Y entonces vamos a visualizar el valor de PY. Tenemos el espesor. Está bien. Este es el espesor H, ¿no? Entonces vamos a tomar las dimensiones de Y de nuestro pequeño elemento del cascarón, de la pared del cascarón, y R de tita, la superficie media de nuestra superficie media. El arco que vale R de tita, y aquí está el de Y, ¿no? Que la longitud del meridiano. Bien, esto de acá es R de tita. R de tita. Entonces, el volumen de ese elemento de nuestra pared infinitésimo, el diferencial de ese volumen va a ser igual a dy por R de tita por H. Vamos a poner H por dy por R de tita. Bien, nosotros sabemos que el peso resultante, la fuerza resultante del peso propio de este elemento va a ser el producto del peso específico del material por el volumen de ese elemento, ¿no? Entonces esto va a ser peso específico del material por el diferencial de volumen. Entonces esto va a ser igual a peso específico del material
por todo esto. Bien, pero esa es la fuerza neta. Nosotros queremos distribuir esa fuerza neta sobre la superficie de la pared, de la superficie media de la pared, sobre esta superficie que sería en rojo acá, vamos a terminar de dibujarla. En esa superficie queremos distribuir esa fuerza, entonces habrá que dividir ese peso por el área de la superficie, que es R de tita por dy. Entonces vamos a poner acá que finalmente P sub tita, P sub y, perdón, P sub y va a ser igual a todo esto dividido entre el área de esa superficie roja. Ponerlo así. Dividido entre R de tita y por dy. R por d tita por dy. Entonces aquí se va a cancelar R de tita de y en el numerador y va a quedar simplemente como siendo igual a lo siguiente. Gamma m por h. Pero nuestro eje de referencia y tiene sentido positivo hacia arriba y la fuerza distribuida sobre la superficie va a quedar hacia abajo, ¿no? Entonces tiene signo negativo. Menos gamma m por h. De y. Bien, ya tenemos la carga de y y pz. Entonces ahora podemos evaluar las fuerzas de membrana. Comencemos con n tita. N tita. Va a ser igual a pz por el radio del cilindro, ¿no? PZ por R, pero PZ vale 0, entonces esto va a quedar en 0. No va a haber fuerza N tita. Ahora veamos NY. NY va a resultar de la integración de la carga PY, ¿no? Entonces vamos a integrar acá. Vamos a dejarla indefinida la integral de PY, que es menos gamma m por h. Esto es porque la derivada de NY, fíjense acá, la derivada de NY respecto a Y es igual a menos PY. Entonces, para obtener Y hay que integrar esta expresión, por lo tanto hay que integrar menos P sub Y. Entonces, como es menos, aquí desaparece este menos. Y por diferencial Y. Más una constante de integración. Que se va a evaluar observando que en el borde superior NY es igual a 0, ¿no? Como en el caso anterior. Fíjense, nuestro cilindro no tiene ningún peso encima, no hay ninguna fuerza vertical. Ya, ¿no? Entonces NY es un 0. Bien, esto va a ser igual. Disculpe, eso que dijo lo último no se escuchó muy fuerte. ¿Lo voy a repetir, por favor? Ya, lo que comentamos es que NY está apareciendo acá por esta integral indefinida más esta constante de integración, la constante de integración C, ¿no?
Y para determinarla, observamos nosotros que acá arriba, en el borde superior, NY vale 0. No hay ninguna fuerza vertical, ¿no? Entonces NY vale 0 en el borde superior. Y con esa condición vamos a poder calcular la constante C. Entonces, primero resolvamos esta integral. H por Y. Entonces ahí tenemos nosotros la expresión de NY. Es lineal, varía linealmente con Y. Y está la constante C. Más. Entonces ahora aplicamos la condición que hemos dicho. NY evaluado en L. NY evaluado en L. Sabemos que es igual a 0. Entonces, 0, que es el valor de NY evaluado en L, va a ser igual a esto de acá cuando reemplacemos Y por 0. Cuando se reemplace Y por 0. Por lo tanto, esto va a quedar idéntico a C simplemente. De modo que ya tenemos la expresión de la constante. Ahí la constante C. 0. Es una constante la carga de Y menos gamma m por H, integrando la constante va a dar por Y, correcto, y reemplazando Y por 0 nos da el valor de NY allá, por L, perdón, no es por 0, se está apareciendo, no, estoy reemplazando por L, ¿no? Entonces, aquí es por L. Por L. Estaba pensando en el 0, pero es por L que estamos reemplazando. Entonces aquí sería entonces C. C va a quedar igual a menos gamma m por H por L. Y ahí está la constante de reacción. Y ahora sí tenemos la expresión completa de NY. ¿Sí? Va a ser igual. Donde la constante es esto de acá. Incluso aquí podemos factorizar gamma m por H. ¿Saben NY cómo? Gamma m por H que multiplica a L a Y menos L. Entonces voy a sacar un signo menos para afuera y pondremos adentro L menos Y. Bien, ahí tenemos NY. El signo menos, como L siempre va a ser mayor o igual que Y, va a ser negativo, lo que significa que el peso propio está comprimiendo toda la pared, como debe esperarse. Y ahí están resueltas entonces las fuerzas de membrana, N tita y NY, para este problema. Bien, ahora pasemos adelante. Vamos a ver las deformaciones. Lo vamos a tomar en dos etapas. Deformaciones. Vamos a considerar primero el aporte a las deformaciones de solamente el desplazamiento W en la dirección Z y luego tomaremos el desplazamiento B en la dirección Y. Entonces, como W es función de Y, en la posición Y vale W y en la posición Y más de Y vale W más diferencial de W. De modo que este elemento
del cilindro se deforma de esta manera que está dibujada acá en rojo, ¿no? En realidad, bueno, esta curva, si la vemos en esta vista lateral, tiene sentido contrario. No voy a corregir esto, pero en realidad esto debería ser así. El dibujo no salió bien. Esto debería ser así. Esta es la concavidad hacia el lado de afuera. Como se visualiza claramente acá, ¿no? Bien, entonces, fíjense ustedes que la longitud de Y de nuestro meridiano se traslada por W y el incremento de desplazamiento del borde superior de ese elemento respecto al borde inferior, que es diferencial de W, consigue que este elemento gire y se curve, ¿no? Entonces aquí aparece Psi1, que es la rotación de esta situación 1, donde solo consideramos el desplazamiento W. Por otro lado, el radio aumentó en esta parte de abajo del cilindro, aumentó en W, ¿no? Entonces, nuevo, el nuevo arco va a tener longitud R más W por d θ, de borde inferior, y su longitud inicial era R de θ. Entonces, longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial, esa sería la deformación subtita de esta primera situación. Uno indica que estamos considerando deformación debido solo a W. Simplificando esto queda W sobre R. La rotación, como es ángulo pequeñito, su tangente coincide con el propio ángulo y va a ser diferencial de W sobre diferencial de Y, que viene a ser la derivada de W respecto a Y, ¿no? Y hay una curvatura aquí, K sub θ, pero antes de la curvatura veamos la deformación en Y. Fíjense ustedes, el meridiano se traslada y luego rota. Entonces, en la teoría lineal, teoría del primer orden de elasticidad, esto no tiene ninguna deformación, porque longitud inicial y longitud final siguen siendo la misma. Entonces, la deformación en Y de esta situación es cero. Ahora veamos las curvaturas que se producen. K sub θ de la situación 1, vamos a llamar K sub θ la curvatura que tendríamos en el paralelo, ¿no? La variación de curvatura en el paralelo, la vamos a tomar como cero por consiguiente. Aquí está nuestro elemento. El radio del cilindro, el diferencial θ del ángulo, y este es W, ¿no? Entonces el nuevo radio se convierte en R más W, y este es el nuevo arco. Entonces, al cambiar el radio R a R más W, nosotros sabemos que la curvatura que hemos llamado caso θ1, el cambio de curvatura, caso, era curvo, era arco de círculo, el paralelo, va a ser igual a 1 sobre el cambio en el radio, o sea, la variación del radio. A ver, un segundo, este gráfico no está muy bien. En realidad, el radio cambió. Vamos a ponerlo así primero.
teníamos la curvatura inicial 1 sobre R. Esa es la curvatura inicial. Vamos a llamarla catita inicial. Y la final, catita final, va a ser 1 sobre el radio aumentado por W. 1 sobre R más W, ¿no? Entonces, haciendo la diferencia, esto sería nuestra catita. Nuestra catita de la situación 1. Pero, aquí estamos sumando al radio W. Ahora, el radio va a estar en el orden de los metros en unidades. Puede tener 1 metro, 2 metros, 3 metros, etcétera, ¿no? Mientras que W está en el orden de los milímetros. Entonces, totalmente razonable despreciar el aporte de W a R. Y entonces queda 1 sobre R menos 1 sobre R igual 0. Por eso estamos adoptando que esta curvatura en el paralelo es igual a 0. La otra curvatura es como en viga. Esta curvatura que se produce por el desplazamiento transversal a la pared W es similar al desplazamiento del eje de una viga y por lo tanto nos da también la curvatura como la derivada segunda de ese desplazamiento W respecto a Y2S. Esto de acá es como viga porque al final, por la simetría, nuestro cilindro está siendo manejado como si fuese un solo meridiano, una viga vertical, con carga transversal, ¿no? Entonces, esta sería su curvatura en la dirección Y. Todo esto es debido a W. Bien. Ahora veamos qué pasa cuando damos la componente B de desplazamiento en la dirección Y. Entonces el borde inferior sube acá B, el borde superior sube incrementado de dB, B más dB, en función de Y. Y de Y, el desplazamiento B se incrementa en dB. Entonces aquí notamos nosotros que la deformación específica del nivel Y de esta segunda situación debido al desplazamiento vertical B va a ser fíjense acá, el cambio de longitud en las fibras verticales se da por dB directamente, ¿no? La diferencia entre que era de Y y la longitud final es dB. La longitud final va a ser de Y más dB. Entonces, haciendo la diferencia entre longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial, nos va a quedar dB respecto a Y. Ahora, como ven claramente en el gráfico, el arco de paralelo, al desplazarse B, no cambia para nada su longitud. Entonces, la deformación subtita, medida en ese arco, en esta segunda situación es 0. Tampoco rota el meridiano, solo se desplaza hacia arriba. Entonces, la rotación de esta segunda situación es 0. Esto de acá. La rotación es 0. Esto aquí no aparece. Bueno, lo voy a corregir luego en el Word correspondiente. Un segundo. Esta rotación ya estaba arriba, ¿no? Eso ya no aparece acá. La que aparece es esta. Rotación igual a 0 de nuestro meridiano. Curvatura en el paralelo, obviamente el arco de paralelo se mantiene, no se incrementa para nada el radio de nuestro paralelo, porque solo se desplazó el paralelo hacia arriba. Entonces no hay ningún incremento en el radio, por lo tanto no hay cambio en la curvatura. Y en la curvatura de ese paralelo casutita, ¿no? 0. Y tampoco hay inclinación, no gira nuestro meridiano, ni se curva, entonces no hay curvatura en la dirección Y, también es 0.
Bien, resumiremos acá los resultados. Por superposición de efectos, la deformación específica lineal en Y total es igual a la deformación específica en Y de la situación 1 más la deformación específica lineal en Y de la situación 2. La de la situación 1 es derivada de B respecto a Y, y de la situación, perdón, de la situación 2 es derivada de B respecto a Y. De la situación 1 era 0. Entonces la total queda derivada de B respecto a Y. Para epsilon sub tita tenemos también la suma de los dos aportes, ¿no? Es sub tita de la situación 1 más epsilon sub tita de la situación 2. De la situación 1 es W sobre R, y de la situación 2 es 0, por lo tanto queda W sobre R. La rotación va a ser el aporte de la rotación en situación 1 más en situación 2. Entonces la situación 2 da rotación 0 y queda la rotación 1, que es derivada de W respecto a Y. En cuanto a la curvatura, K sub tita es el aporte en esa curvatura de la situación 1 más la curvatura en la situación 2. En ambos casos se tomó como 0, queda 0. El cambio de curvatura en Y va a ser la curvatura, el cambio de curvatura en la situación 1 más el cambio de curvatura en la situación 2. En la situación 1 es derivada segunda de W respecto a Y dos veces, y en la situación 2 es 0, ¿no? Entonces queda derivada segunda de W respecto a Y dos veces. Entonces este análisis geométrico nos va a permitir ahora continuar con lo siguiente. Vamos a ir a la teoría de flexión, pero primero vamos a expresar los esfuerzos N y N tita, que aparecen ahora en términos de las deformaciones por la ley de Hooke. Fíjense, va a quedar esto como E por H sobre 1 menos Poisson al cuadrado. Esto es debido a que se tiene un estado plano de tensión, y entonces esta es la fórmula para el estado plano de tensión, que lo vamos a ver en elasticidad. E por H sobre 1 menos Poisson al cuadrado, que multiplica a la deformación Y, que es derivada de B respecto a Y, más Poisson, coeficiente de Poisson, por la deformación sub tita, que es W sobre R, ¿no? Y N tita es por H sobre 1 menos Poisson al cuadrado por ahora W sobre R, que viene a ser la deformación sub tita, más Poisson por la deformación Y, que es derivada de B respecto a Y. Entonces ahí tenemos los esfuerzos de membrana, ahora expresados en términos de nuestras deformaciones y por ende de los desplazamientos. Noten que NY depende de B y W, y de la misma manera N tita depende de W y también de B. Bien, comenzaremos ahora con el asunto de la teoría de flexión. Vamos a llevar en cuenta entonces no solo los refuerzos de membrana, sino los refuerzos de flexión. Entonces, deberemos desarrollar acá las expresiones de la ley de Hooke para los momentos. Los momentos M en la dirección Y y M en la dirección tita. Esos momentos, M en dirección Y, es la constante D que por la curvatura KY más Poisson por la curvatura K sub tita, ¿no? Entonces esto va a quedar directamente como la constante D por la derivada segunda de W respecto a Y dos veces, ya que eso es igual a la curvatura K sub Y, mientras que K sub tita era 0, ¿no? Y M tita es D por la curvatura K sub tita más Poisson por la curvatura K sub Y, pero K sub tita es 0, entonces D va a quedar Poisson D por Poisson por derivada segunda de W respecto a Y. O sea, queda igual al coeficiente de Poisson por MY. Entonces M tita quedó dependiente de MY. Aquí está la constante D, que es la fricción de la cáscara, que es igual a E por H al cubo sobre 12 veces.
Bien. Inge, Sí, dígame. pero no íbamos a despreciar las tensiones de flexión. Sí, es justamente lo que viene aquí con las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Ah, ya, muy bien. Aquí vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Aquí tenemos ya todo el desarrollo, no solamente los esfuerzos de membrana que aparecen primero, sino que también los esfuerzos de flexión que tenemos acá, ¿no? Bien, esto de acá ya solo nos quedan 3 minutos. Vamos a comentar estas expresiones de equilibrio. Aquí hemos colocado todas las fuerzas de membrana con sus variaciones de un borde al otro, tanto en la parte vertical como en la dirección horizontal. Y la carga PY y PZ. Las cargas van a generar fuerza resultante cuando multipliquemos por el área de superficie, la superficie media, ¿no?, de nuestro elemento, que es R de θ por dy. Bien, acá tenemos la fuerza de flexión. Aquí es importante ver la convención. En la parte de abajo, el corte positivo está entrando al cascarón. En la parte de arriba, el corte está saliendo del cascarón. El momento flector positivo por abajo está traccionando la parte interior de la fibra del cilindro y comprimiendo las partes de afuera, ¿no?, del cilindro. Lo mismo hace el momento positivo allá arriba, tracciona la parte interior y comprime la parte externa de la pared del cilindro. Ese momento es positivo. Y este momento, con este sentido también, de m θ, es el que consideramos positivo. Aquí en estos dos gráficos está claramente establecida la convención de signo positivo. Todos los esfuerzos que están diseñados acá están obedeciendo a la convención positiva. Entonces, uno comienza a sumar fuerza en la dirección Z. Y en la dirección Z vamos a tener la fuerza de la carga PZ, que es la carga distribuida por el área de distribución, que es R de θ de Y. Menos en la dirección Z tenemos el aporte, ya lo vimos antes, el aporte de la n θ en la dirección radial, debido a la curvatura del paralelo, ¿no? Da una resultante en la dirección Z, está en el sentido contrario, que sabemos vale n θ de Y de θ. Pero ahora tenemos en la dirección Z también el aporte de las fuerzas portantes, ¿no?, cuyo R de θ se cancela, la parte de arriba y la de abajo, porque tiene sentido contrario, y predomina la de arriba, que es mayor. Predomina con esta expresión derivada de Q sub Y respecto a Y por dy por R de θ, ¿no? Y eso es lo que se suma acá. Y eso todo es igual a 0. Entonces, esta ecuación de equilibrio, que es nuestra primera ecuación de equilibrio, se escribiría como la derivada del corte respecto a Y por R menos n θ más pz por R igual 0, ¿no?, cancelando los infinitesimos de Y de θ. Y luego, dividiendo entre R y pasando pz al otro lado, nos queda la ecuación final, derivada del corte Q sub Y respecto a Y, menos n θ sobre R igual a menos pz. Esa es nuestra primera ecuación de equilibrio. Sumamos fuerza en Y ahora. En Y se cancela esta con la de abajo y queda el incremento de la fuerza normal derivada de Y respecto a Y por dy por R de θ en el sentido positivo hacia arriba.